Adelante, por favor, active su cámara. Bienvenido, don Guillermo, bienvenido. Un gusto saludarlo. Gracias por concedernos la entrevista. Sí, apreciado Wilmer Domínguez. Muy buenas horas, hora peruana. Es el mediodía o 1 de la tarde. Buenas noches ya para la hora europea, desde donde usted transmite. En primer lugar, quisiera agradecer muy de veras a los miles de comentaristas que se vienen sucediendo en las diversas publicaciones mías y en las diversas intervenciones. Me halagan sobremanera aquellas frases muy sentidas, muy sensibles, muy halagüeñas. Y también quisiera, desde este inicio, pedir a todos aquellos que lideran plataformas que ojalá se cuelguen de esta señal o de esta plataforma de Inti Noticias. En particular, un saludo a Timoteo Cutipa, porque él ha tenido a bien días atrás invitarlo especialmente a un personaje muy cuestionado llamado Aníbal Torres Vázquez. Timoteo, con las preguntas de él mismo y de un periodista, Miguel, permitió a Aníbal Torres Vázquez que me motejara de vil modo, del mismo modo que lo hace su ayayero, Benji Espinosa, para que el mundo se entere. Este inefable personaje traidor en partida triple, llamado Aníbal Torres Vázquez, me dice que soy ignorante. Ese sujeto, cuando se refiere a mí, y su ayayero Benji Espinosa dice de mí, ese loquito. Me da risa cuando habla. Es que tiene desorden mental. Como comprenderá Wilmer, con todos estos términos muy peyorativos, yo no me podía quedar callado, sentado. Tenía que protestar. Ojalá habría hecho esa protesta a Aníbal Torres Vázquez cuando la detuvieron a don Pedro Castillo Terrones. Ya ustedes saben que no hizo ninguna. Al contrario, dio conformidad, convalidó a la actuación del policía Colchado, de la fiscal de la Nación y del juez supremo de investigación preparatoria. Traición en triple partida cometiste, Aníbal Torres Vázquez, ahora que te estoy viendo en la foto que me presenta Wilmer Domínguez. Ojalá entonces Pavel Yachayhuasi también se colgara de esta transmisión. Me acaba de llamar, lo he visto acá en mi celular, pero como comprenderán no le puedo contestar porque estoy ya en transmisión en vivo. Y me decía Pavel que está viajando a Huaraz con Timoteo. Entonces me imagino que están en una alta cumbre y no tenían señal. Y cuando han podido me han llamado y yo ya no les puedo contestar. Muy bien. Entrando en materia, justamente había hablado con usted, Wilmer, para que esta entrevista mía solo fuera sobre un tema específico. Y usted lo ha titulado con mucha propiedad: la detención de Pedro Castillo fue delictiva. En eso me reafirmo. Y voy a añadir, la detención policial del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, fue inconstitucional, fue ilegal, fue delictiva, arbitraria, abusiva, por el uso de armas de fuego ante un presidente de la República en funciones.
no tenía, en consecuencia, ningún basamento jurídico. El asalto que hicieron en la calle, en 2 avenidas de Lima, al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en presencia de Aníbal Torres Vázquez, que no chistó, ni rechistó, ni ante la policía que detuvo, ni ante la fiscal de la Nación cuando ya compareció al local de la prefectura, ni ante el juez supremo de investigación preparatoria el día siguiente. Entonces podemos hablar de varias traiciones. Si quieren, de una triple ante la policía, que delante de su defendido no dijo nada, esta boca es mía. Y la policía estaba rodeándolos con sus armas. Él ni siquiera protestó. Tan gritón que es, esta vez se mordió la lengua. Porque eso hacen los topos. Y cuando se encontró el detenido en presencia de su disque defensor, Aníbal Torres Vázquez, ante la misma fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, tampoco este inefable personaje, Aníbal Torres Vázquez, no dijo una sola palabra. Con su solo silencio cómplice convalidó. Y cuando le entregaron el documento al que luego me referiré, lo leyó y luego lo invitó a su defendido que lo firmara. Eso fue el día 7. Y al día siguiente, en una audiencia pública, de nuevo se encontraba este circunstancial defensor Torres Vázquez, chotano él, aunque chotanos son los de Chota, pero este chotano parece de otro lugar. Algunos dicen DM. Al siguiente día, entonces, es el mismo juez supremo de investigación preparatoria, que, como es usual, le preguntó al detenido, en ese momento al imputado, antes decimos inculpado, al procesado, si es que había sido objeto de alguna medida coercitiva, coactiva, intimidatoria. Eso lo hace un juez, porque el juez no había estado en la detención el día anterior, entonces quería informarse cómo fue el acto de su detención. Y don Pedro Castillo Terrones, tan sometido como ha venido estando desde el 28 de julio del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022, dijo: me someto a lo que diga mi abogado, don Aníbal, aquí presente. Y por supuesto el lorito se mordió la lengua. Solo cuando le preguntaron alguna medida coercitiva, coactiva contra el detenido, ¿hubo? Él dijo, no, se mordió la lengua. Y como lo escuchaba a muchos, mintió cínicamente, ocultó la realidad que había sido en su agravio el día anterior, el presidente de la República, el día anterior, por un puñado de policías armados, todos armados, inclusive con un cañón de metralleta que casi se introducía por el hueco del vehículo en cuyo interior se encontraba el presidente de la República. De ese tema es que me quiero ocupar jurídicamente. ¿Por qué el coronel Colchado y todas sus huestes armadas no tenía ninguna facultad constitucional para detener a un presidente de la República en ese momento en plenas funciones? Porque aún no se había dictado la írrita resolución de vacancia. No tenía ningún asidero constitucional su conducta policial, abusiva, delictiva, por cuanto el artículo 2 de la Constitución Política le faculta detener sin mandato del juez en delito flagrante. En sentido contrario, en flagrante delito. Por lo tanto, un policía, para
actuar conforme a derecho, tiene que tener la convicción que se encontraba ante un delito, ante el autor de ese delito. Y tiene que tener la convicción de que ese delito se encontraba realizándose, consumándose, lo que la Constitución dice, en flagrancia. Harvey Colchado, creo que tú no has sido mi alumno en la PIP, Policía de Investigaciones del Perú, en donde enseñé el curso de criminología desde el año 1970 hasta 1995. A pesar de que seamos malos profesores, los que enseñamos ahí, o aunque seamos sabios, con lo poco que podemos enseñar, por lo poco que nos pagan, medio para reírse, siempre se sabe que la flagrancia es el momento mismo consumativo del delito, es la realización del evento punible, es el acto de materialización de la conducta del sujeto activo sobre el objeto material. Eso es flagrancia. Pero Harvey Colchado, por escrito, ha confesado su ignorancia, su sesgo, su delictuosidad, cuando dice que no lo ha detenido a Pedro Castillo Terrones porque se encontraba en flagrancia. Él lo dice muy suelto de huesos, debe renunciar mañana si me escucha. Dice que lo detuvo por orden superior, con lo que está confesando que a él nunca le costó la flagrancia, por lo tanto él no tenía la facultad constitucional de detener a un presidente de la República, porque ni sabía que estaba en delito, ni sabía que estaba en flagrancia, porque a él no le consta, no lo vio, no lo sorprendió, no lo descubrió en ese momento consumativo. Orden superior significa que alguien desde no sé dónde, desde alguna cloaca de Lima, o yo no sé, en compañía de alguien, de alguna trampa, yo no sé en qué forma inalámbrica, le dijeron, deténlo. Y él dice, lo detuve por orden superior. ¿Dónde? En la esquina de la avenida Wilson y de la avenida España. Y por lo tanto estaba diciendo por el lugar geográfico que él informa que nunca le costó la flagrancia, porque la supuesta flagrancia se habría dado dentro del Palacio de Gobierno, en donde él nunca estuvo, Harvey Colchado. Entonces, pues, esta detención policial es inconstitucional, porque no está permitida ninguna policía detener a nadie sin mandato judicial si es que no le consta la flagrancia, y a Harvey Colchado no le había costado jamás el estado de esa flagrancia. Amén, que ni siquiera cuando le dicen deténlo le constaba siquiera que había delito alguno, porque al que detiene en flagrancia le tiene que constar el elemento consumativo del delito. Si le están dando una orden, deténlo, están diciéndole, deténlo, aunque no sepamos por qué delito es, ni aunque tú no lo sepas. Con eso se viola groseramente la Constitución política. Ni le constaba que había un delito, ni le constaba que había flagrancia. Pero lo detuvo, le metió la uña al presidente de la República delante de su chotano defensor, Torres Vázquez. ¿Acaso este gritoncito dijo esta boca es mía como protesta contra esa acción delictiva, arbitraria y constitucional delictiva en agravio de su presidente de la República? No dijo nada, se mordió la lengua y yo no sé qué más se mordió. Convalidó con su complicidad, con su silencio, porque eso hacen los topos en el lugar quemante, en el lugar de los hechos. Y no terminó ahí pues la detención. Lo llevaron al local de la prefectura y a los minutos apareció la comedida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
Todos lo hemos visto en la televisión peruana y ahora, claro, la internacional. Vino la fiscal de la Nación, esa de alas peruanas, esa cuya tesis no se la encuentra aún, esa que es encubierta por la Junta Nacional de Justicia hasta hoy, y comenzó pues frente al detenido a hacer todo un rol circense. Como parte de ese rol circense le hizo notificar lo que se llama la papeleta de detención. Todo el mundo lo ha visto, que ese documentito, papeleta de detención, le entregaron al detenido como corresponde. El detenido, muy obediente, muy sumiso, muy humilde, recibió ese documento, pero como él es consciente de que solo es profesor rural, de Puya, de Tacabamba, de Chota, y que jamás seguramente ha tenido documentos policiales fiscales en sus manos, se sometió de nuevo a su circunstancial defensor. Y hemos visto que le entregó ese documento al abogado circunstancial Aníbal Torres Vázquez, que hasta ese momento ya había desaparecido de la escena. No lo hizo, porque eso hacen los topos que entregan a su víctima. Lo he visto que lo leyó con detenimiento este inefable civilista, profesor de San Marcos. Seguramente no pudo ni leerlo, o seguramente fingió la lectura. Pero después que lo habrá terminado de leer, quizá no lo leyó, porque eso no lo podemos ver en la televisión. Le devolvió a don Pedro Castillo Terrones al entonces presidente de la República y lo invitó a firmar. Muy obediente el presidente de la República frente a su asesor legal, entre comillas, firmó esa papeleta de detención. Y luego regresó el documento de don Pedro Castillo a este chotano de M. Torres Vázquez. Y también autorizó la detención. Por lo tanto, ese documento oficial tiene la firma de Harvey Colchado, tiene la firma de don Pedro Castillo Terrones y tiene la firma de don Aníbal Torres Vázquez. No les puedo confesar, no les puedo aseverar si tiene alguna rúbrica, algún visto bueno, alguna firma de la fiscal de la Nación allí presente, Patricia Benavides Vargas. Valga esa digresión, apreciado Wilmer. ¿Saben por qué no les puedo confesar qué otra firma tiene ese documento oficial? Que es la partida de nacimiento del abuso, la partida de nacimiento del delito de organización criminal, porque aún no he visto ese documento. ¿Y saben por qué no lo he visto? Porque yo he tenido la amabilidad de pedirlo por escrito. Lo he hecho, este pedido, al colega Eduardo Pachas. Y hasta este momento, 1 de julio del año 2023, lo sigue buscando ese documento, porque me ha dicho que lo está buscando y que algún día cuando lo encuentre me lo remitirá. Entonces, ¿cómo lo voy a tener yo ese documento si no me entrega el abogado, digamos, principal del presidente de la República? La misma amabilidad profesional también la he tenido con Wilfredo Robles. Lo he tenido que agregar en mi WhatsApp a Wilfredo, con quien hemos conversado muchas veces en la puerta del penal de Barbadillo. Inclusive lo he recibido en mi oficina cuando hicimos una conferencia de prensa. Ahí estaba Wilfredo. Yo mismo lo hice pasar a mi oficina porque los de la puerta de seguridad no lo querían dejar entrar, pero me dijeron, es Wilfredo Robles. Dije fuerte, Wilfredo, pasa. Y pasó, claro, se puso al lado mío. Entonces, con esa misma amabilidad en mi WhatsApp, me identifiqué: apreciado colega Wilfredo, soy Guillermo Olivera Díaz. Otro mensaje: te ruego, te pido, te solicito que me envíes la papeleta de detención
del 7 de diciembre del año 2023. El colega referido aún no ha tenido la amabilidad de contestarme ese pedido. Por lo tanto, no puedo tener el documento. Y cuando yo, interesado en conseguir que es un documento clave, nuclear, para un detenido presidente de la República, he tenido que hablar con el único intermediario que don Pedro Castillo me puso, llamado Iber Maraví. Le dije: Iber, necesito por favor este documento. Me contestó: voy a hablar con Robles, voy a hablar con Pachas, no sé con quién más va a hablar. Han pasado muchos días y hasta hoy Iber Maraví no me ha dado el documento. Y como no me ha dado, quizá hace 3 días atrás le dije: Iber, yo no puedo obtener ese documento. Me dijo: ¿cómo, doctor? ¿Por qué no me lo ha dicho? Bueno, te lo voy a decir. Hoy mismo anda a Barbadillo, lleva el escrito que quieras, hazle firmar a don Pedro, escrito que diga: autorizo a mi abogado Guillermo Olivera Díaz para que pueda leer el expediente mío sobre rebelión, conspiración, etcétera, etcétera, para que haga la lectura correspondiente de todas las piezas del caso y así pueda obtener todas las copias que él necesite. Por favor, le dicté verbalmente ese escrito a Iber Maraví. No sé si le dijo el mensaje a don Pedro, no sé si le llevó el proyecto de solicitud. Lo cierto es que hasta este momento no me ha regresado esa orden que me dé mi defendido para yo poder acceder a una carpeta fiscal que está a cargo de otro colega. Por eso es que, al yo haber obtenido un cierrapuertas de Eduardo Pachas, de Robles, de Iber Maraví y anteriormente de Walter Ayala, y ante una llamada grosera de injerencia, de intromisión ante mi ejercicio profesional de Iber Maraví, lo he tenido que, uno, cortarlo en la llamada de seco, casi mandándolo al carajo, porque yo no voy a tolerar jamás que un advenedizo al proceso, como es Iber Maraví, porque él no es mi cliente, ni yo soy su defensor, que se interfiera en mi labor y me lance prohibiciones. Le prohíbo que usted, Guillermo Olivera Díaz, ataque a mi defendido, a mi héroe llamado Aníbal Torres Vázquez. Y le prohíbo a usted, Guillermo Olivera Díaz, que a partir de este momento ataque al abogado sabio Benji Espinosa. Como ustedes comprenderán, yo jamás puedo someterme en mi ejercicio profesional a un advenedizo, a un tercero, a esta relación profesional entre cliente y defensor. A eso se debe que lo he tenido que bloquear en mis 2 celulares. No quiero más escucharlo a este Iber Maraví que lo estoy viendo en foto. No lo recibiré jamás en mi oficina, porque yo no puedo funcionar ni con el abogado 1, ni el 2, ni el 3, ni con el intermediario. Por lo que, ¿cómo voy yo a ser su defensor si uno de los que aglutina a estos defensores, entre comillas, se llama Aníbal Torres Vázquez, y ese, si viene gritando: exijo que los abogados coordinen entre sí? No puede haber una defensa del presidente de la República si ellos no coordinan. Es decir, coordinen conmigo, porque todos esos abogados fueron puestos por mí. ¿Se puede funcionar con ese modo? ¿Se puede funcionar con abogados que han sido pagados desde que era primer ministro por Aníbal Torres Vázquez? No, por favor, porque todos sabotearían, como lo están haciendo, para no entregarme este documento original de la detención. Hasta ahorita no lo tengo. Para tenerlo, yo tendría que ser abogado designado en esa carpeta e irme a la lectura, y en el primer momento
tomarle el screenshot correspondiente y obtener la papeleta de detención, que es una sola página. Una sola página. Y esa sola página nadie me la ha alcanzado. Y otra cosa gravísima. Recuerden que el presidente Pedro Castillo Terrones ha presentado denuncia penal por delitos en su agravio. Aplausos. Delito cometido en agravio de don Pedro Castillo Terrones por una caterva de estos señores del 7 de diciembre y del 8 y de días atrás y de días después. Y como hay delitos en agravio del presidente de la República cometidos el 7 de diciembre, y reitero, aún antes y después, obvio es que tenemos que presentar el documento que acredita que lo detuvieron inconstitucional, ilegal y delictivamente. He leído las más de 60 páginas de esa denuncia penal. La he leído y me he ido a conversar con Pedro Castillo Terrones en Barbadillo. Le he llevado el texto de esa denuncia. Y le digo, don Pedro, aquí está la denuncia penal que usted presenta. Delitos cometidos en su agravio. Aquí dice que lo han detenido, sí, claro, ahí dice. Pero, ¿dónde está la papeleta de detención? Les juro, les confieso que en esa denuncia penal no está aparejada la papeleta de detención. Por lo tanto, no se puede saber quién lo detuvo. No se puede saber si tiene la firma de Torres Vázquez. No se puede saber si el detenido ha firmado su detención. No se puede saber si el colchado que lo detuvo realmente apareciera en ese documento, porque no aparece en la denuncia penal que el presidente presenta por delitos en su agravio. ¿Qué pasa con esto? Señor, la partida de nacimiento no se declara en una denuncia penal por delitos en mi agravio. Para que el que vea esa denuncia dice, ¿y dónde está el documento que demuestra que aquí ha habido una detención delictiva en agravio del presidente de la República? No lo va a encontrar, porque no le presentó el abogado denunciante. Por eso es que, señores que me escuchan, Guillermo Olivera Díaz no puede ser abogado de Pedro Castillo Terrones si es que sigue teniendo a los abogados Eduardo Pachas, Wilfredo Robles, Walter Ayala y de consejero Benji Espinosa y de mentor detrás, y que quizá el que apoquina las manos crematísticas de los abogados, Aníbal Torres Vázquez. Por lo que le sugeriría a don Pedro y a todos los billones que lo aplauden, que lo siguen y que lloran por él, haga una remoción total de esos abogados que fueron puestos por Torres Vázquez. Solo en esas condiciones le permitiré a don Pedro Castillo Terrones que el lunes que viene me ratifique como su defensor y simultáneamente remocione a todititos los abogados mentados para que yo pueda organizar un equipo defensivo homogéneo y honesto. Solo así podré seguir de defensor de don Pedro Castillo Terrones, porque no solo es este documento papeleta de detención. Por favor, antes de una papeleta de detención, el que mete las manos con metralleta a un presidente de la República y lo detiene, hace un informe oficial, hace un parte de detención. Si quieren un acta de detención, el nombre no interesa, pero hace un documentito, también de una página, no crean que escribe un libro, y lo tiene que firmar y sellar. Entonces, ese documento lo hace, lo escribe, lo redacta, lo corrige el coronel Harvey Colchado. Ese documento que detiene del coronel de la policía mentado tampoco aparece en la denuncia de Eduardo Pachas. También lo he pedido, hasta ahora no me lo entregan. Como ven, son dos documentos. Uno, el parte policial de detención, el abusivo, el inconstitucional, el delictivo.
2, la papeleta de detención, que es otro documentito de una página. Y cuando lo hace firmar Aníbal Torres Vázquez, al entonces presidente de la República y ahora al aún presidente de la República, ¿acaso a este gritoncito lo hemos escuchado pedir ese parte policial de detención para ver si hay coherencia entre la papeleta de detención y el parte policial de detención, que son dos documentos diferentes? No, jamás. O se muerde la lengua o actúa con sesgo en su calidad de topo. Y viene un tercer documento, que es el puntum saliens de una actividad procesal, policial, fiscal, judicial. Se llama, señores, requerimiento fiscal de detención preliminar judicial de 7 días. Mire, el parte policial es de captura. La papeleta de detención es notificación al detenido. El requerimiento fiscal ya lo firma la Fiscalía de la Nación, basándose precisamente en la papeleta de detención y basándose precisamente en el parte policial de detención. Y ese requerimiento fiscal es fundamentado. Tiene varias páginas. Es un requerimiento que se hace ante el juez penal supremo de investigación preparatoria. Ese documento, que seguramente debe tener fecha 7 de diciembre, 7, en horas de la tarde, ¿qué interesa? En horas de la noche tampoco interesa, quizá el lunes al amanecer no interesa, pero sí interesa que el día siguiente, 8 de diciembre del año 2022, se hizo la audiencia pública para resolver el requerimiento fiscal y se resolvió. Se resolvió por pluma, por frases, por argumentos del juez supremo Juan Carlos Checley Soria, que escriba bien el mundo, la historia del mundo. Estos nombres: Patricia Benavides Vargas, Harvey Colchado, Aníbal Torres Vázquez, juez Juan Carlos Checley Soria, porque ese mismo día, 8 de diciembre, se dictó en una resolución kilométrica la resolución del juez Juan Carlos Checley ordenando la detención preliminar judicial por 7 días del presidente de la República, Y en esa misma audiencia, de nuevo le quisieron sacar la lengua al circunstancial abogado Torres Vázquez Chotano de M. Le preguntó Juan Carlos Checley: señor Castillo, ¿qué tiene usted que decir respecto del acto de detención del día de ayer? Del de ayer, no del de hoy, porque el de hoy, 8, ya era en el despacho del juez, en otro lugar, en donde no había metralletas, no había peligro de muerte, de nada. Allí don Pedro de nuevo se sometió a este personaje, Torres Vázquez, al mismo que llevó a Bobbio Rosas el 8 de agosto del año 2021 a trabajar al lado del Palacio de Gobierno, y lo hizo durante 17 meses hasta el 7 de diciembre en que lo entregaron del año 2022. Le preguntó: señor Castillo, ¿usted ha sido objeto de alguna medida coercitiva, coactiva? Medida, miren, muy amplia, de una elasticidad semántica, como el mar Atlántico, ¿no? Alguna medida coercitiva, alguna medida coactiva. Como don Pedro no entiende temas jurídicos, como es obvio, tampoco Einstein entendería términos jurídicos, ¿ah? Ni los sabios podrían entender temas jurídicos. Los Aníbal Torres Vázquez, por supuesto que lo entienden, hasta mejor que Guillermo Olivera Díaz, porque yo soy ignorante, en cambio el otro es sabio. Y don Pedro se sometió y dijo que mi abogado responda. Y claro que respondió el abogado circunstancial, cuyo nombre no lo olviden nunca, Aníbal Torres Vázquez. Ha sido sometido a su defendido a medidas coercitivas y coactivas, y dijo sonoro: no. Todo el mundo sabe que es no, ¿no?
son las mismas medidas coercitivas y coactivas que había sufrido el día anterior. Pero como Aníbal Torres Vázquez es amnésico, se olvidó entre comillas, pues, ¿no? Eso hacen los topos. Esa conducta procesal delictiva de este Aníbal Torres Vázquez, encubridora de chacales, encubridora del abusivo Harvey Colchado, encubridora de la fiscal de la Nación y encubridora de la resolución que dictó el juez penal de investigación preparatoria, porque contra los tres organismos, policía, fiscal y juez, no ha dicho Torres Vázquez, esta boca es mía, ni oralmente ni por escrito hasta hoy. ¿Qué se llama eso? Ustedes me contestarán. Además, ¿por qué no hay flagrancia en el supuesto delito que se cree cometido por don Pedro Castillo? Porque un policía que detiene en supuesta flagrancia no es porque él cree, porque él imagina, porque la noche anterior ha soñado con un presidente en flagrancia. No, Harvey Colchado, que me está mirando en foto acá, Wilmer muy comedido me lo ha presentado, ese me imagino sí habrá leído el artículo 2 de la Constitución Política. Y también me imagino que Aníbal Torres Vázquez, en su calidad de profesor universitario, siquiera ha terminado de leer el artículo 2 de la Constitución Política. Siquiera lo ha leído completo, ojalá, si no, como enseñaba a sus alumnos, ¿no? Justo ahí dice esta Constitución Política que al detenido en flagrancia no se lo debe poner a disposición del fiscal, lo dice a disposición del juez. Y la Constitución Política rige desde el año 1992. Y desde 1992 hasta el año 2023, esa disposición constitucional no ha sido modificada nunca. No ha habido ninguna reforma constitucional proponiendo su modificatoria. No ha habido. Entonces, este inefable abogado no chistó que lo estaban poniendo a disposición a su defendido, entre comillas, ante la fiscal, debiendo ser ante el juez. Y ante el juez no le dijo nada. Tampoco. ¿Qué demuestra esto? Que ni el abogado cuestionaba la flagrancia, ni el policía. Más bien se regodeaba, pues, porque la complicidad de ese abogado de Castillo está diciendo que yo sí actué deteniéndolo a Pedro Castillo en estado de flagrancia. No, señor Colchado. La flagrancia no la define usted. La flagrancia tampoco la define la Constitución. Usa el vocablo, usa el término, usa el fonema, pero no lo define. ¿Sabe quién define, Harvey Colchado, la flagrancia? Las leyes ordinarias. Una de esas leyes ordinarias se llama Código Procesal Penal. Ahora que me escucha, quizá lea por favor el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y dice: un policía puede detener a cualquiera sin mandato judicial siempre que lo sorprenda en delito flagrante. Siempre que lo sorprenda en delito flagrante. Harvey Colchado, usted no lo ha sorprendido a Pedro Castillo en delito flagrante. Usted lo ha detenido a 15 cuadras del lugar de la supuesta flagrancia. Por lo tanto, no solo usted violó el mandato constitucional, sino también está violando una ley expresa como es el Código Procesal Penal. Es que este es el inicio de la farsa. Esta es la farsa tremenda construida por los Harvey Colchado, por la Fiscalía de la Nación, validada por el Juez Supremo y convalidada por Aníbal Torres Vázquez, porque es topo, pues. Y ese mismo artículo 259 quiere ser más explícito, quiere ser más definitorio. Y dice: si el policía lo descubre al sujeto activo en la realización del evento punible, que le meta la mano. Harvey Colchado, tú no lo descubriste a Pedro Castillo Terrones en la realización del delito, no lo has descubierto en la realización de nada, ni siquiera yéndose al baño te consta. Lo encontraste
en la calle, lo seguiste en las calles por orden superior y tú no sabes de quién venía esa orden superior y no sabes si ellos lo habían sorprendido, y aunque ellos lo habían sorprendido, ellos lo tuvieron que haber detenido y no tú, Harvey Colchado. Pero todo esto no es pues nada intimidatorio, nada coercitivo, nada coactivo para un topo como Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Con su firma convalida. ¿Por qué? Porque no está cuestionando el parte policial de detención, no está cuestionando en ninguna forma la papeleta de detención, que más bien firma. Por lo tanto, está convalidando, está diciendo, aquí mi detenido está teniendo defensa que la Constitución garantiza, aunque sea la defensa de un topo, pero la está teniendo la defensa con mi firma, lo demuestro. Y tampoco está cuestionando al requerimiento fiscal narrado, reseñado, que es de varias páginas, y tampoco ha cuestionado hasta hoy la resolución del juez que ordena la detención preliminar judicial de 7 días. La Constitución política permite a un presidente de la República que se le dicte detención preliminar judicial de 7 días a requerimiento de la Fiscalía de la Nación. No existe ninguna norma constitucional que permita esa barbaridad. ¿Y por qué no? Porque el presidente de la República tiene inmunidad presidencial, la misma que está sellada, hasta santificada casi en el artículo 117 de la Constitución Política, en donde no se lo puede pues, ni acusar, ni denunciar, ni detener a un presidente de la República durante su mandato. Salvo por traición a la patria, que no era el caso. Salvo por impedir el funcionamiento de los órganos electorales, que no es el caso. Salvo por haber disuelto el Congreso. Aníbal Torres Vázquez, lee, por favor, si no lo has hecho, porque a ti no te gusta ni leer el artículo 3 de la Constitución Política, lee que la primera línea de la resolución de vacancia, entre comillas, dice que lo bajan por pretender disolver el Congreso. Pretender disolver el Congreso. Harvey Colchado, por favor, escudriña, matricúlate en alguna nocturna de la capital del Perú y trata de dilucidar qué significa el verbo pretender disolver. Pretender disolver es imaginar, aspirar, desear hacer algo y nunca haberlo realizado. Y tú no tienes ninguna facultad constitucional para detener a quien pretende, a quien sueña disolver el Congreso. ¿Y acaso Guillermo Olivera Díaz está diciendo que ese verbo disolver es la disolución del Congreso consumada? No, señores. Los delitos por el principio de la taxatividad tienen que ser interpretados en la medida que esa taxatividad establece. Y en esa taxatividad tenemos que realmente darnos cuenta cuál es el contenido de este tipo penal, del delito de rebelión. Para entender el contenido cabal de ese delito de rebelión, hay que ir no solo al artículo 346 del Código Penal, que dice el que se alzara en armas, que no se alzó nunca, don Pedro, y concordarlo con el artículo 45 de la Constitución Política, que dice, por favor, escriban esta frase, por favor, verifíquenla, artículo 45 de la Constitución Política, en su primer párrafo, parte final, dice hacerlo, consumarlo, realizarlo, perpetrarlo, ejecutarlo, es delito de rebelión. Como ven, la Constitución Política en el artículo 45, claro que jamás pudo haber llegado Torres Vázquez al artículo 45, si ni el 2 lo terminó de leer. Jamás Harvey Colchado puede haber llegado al artículo 45 porque tampoco entendió el 2, porque no lo puso a disposición del juez. El 45 dice hacerlo. Entonces, la disolución del Congreso tiene que haber sido hecho por el perpetrador. Tiene que haberlo consumado. No intentado, no es quedarse la conducta en grado de tentativa, no.
tiene que haberlo hecho. Hacerlo es delito de rebelión. Por lo tanto, es delito de rebelión la disolución hecha, como la hizo el 5 de abril de 1992 Alberto, Kenya, Fujimori, porque desde la noche anterior se reunió con el general 1, general 2, el general 3, los joimeó por supuesto, porque ellos solo actúan por millones, y en la noche del 4 de diciembre, así, ya tuvimos tanquetas en todas las calles de Lima paseándose, por supuesto en el Congreso, tanquetas, por supuesto en el Poder Judicial y por supuesto hasta en los periódicos de Lima, entre ellos El Comercio. Eso es alzarse en armas. Eso es alzarse en armas. No es alzarse en armas leer un mensaje, un manifiesto, una proclama. Esa es una lectura. Una lectura que no ordena nada. Una lectura que no decreta nada. Una lectura que no establece nada. Por eso es que los jueces supremos prevarican cuando dicen que leyendo eso ordenó a las Fuerzas Armadas. No le ordenó nada. Dicen que leyendo estableció un gobierno de excepción. No estableció nada. Y utilizan el tiempo pasado del verbo establecer. Estableció. Lo hace San Martín, Castro, el mentor, el non plus ultra del derecho procesal penal. Estableció. Y dice, decretó la reorganización del Poder Judicial. ¿Qué crimen de lesa juridicidad es esta que pergeña César San Martín Castro? Decretó la reorganización del Poder Judicial. Es que se puede confundir un capitoste del derecho que es decretar y puede utilizar el participio pasado del verbo decretar para decir decretó en una resolución escrita que él firma con 4 jueces supremos más. No, señor. Leyendo un mensaje no se decretó la reorganización del Poder Judicial, porque para decretar la reorganización del Poder Judicial se tiene que dictar la norma correspondiente aprobada en Consejo de Ministros, aunque sea un gobierno dictatorial, porque los gobiernos dictatoriales también tienen Consejo de Ministros, ¿ya? Y todos sometidos, ojalá no tengan la férula de Torres Vázquez, firmarían decretarían la reorganización del Poder Judicial, muy merecida de paso, muy merecida de paso. Ojalá yo fuera presidente de la República, a todos los César San Martín los habría echado, y a todas las Patricias Benavides Vargas las habría echado. Ojalá me hiciera candidato el pueblo que me está escuchando, ¿no? Y como ven, pues, entonces, no solo don Aníbal Torres Vázquez traicionó a su rol profesional como abogado, porque fingió serlo, no solo traicionó a su presidente de la República mirándole la cara, no solo lo siguió traicionando porque al siguiente día le llevó almuerzo a Diroes, me consta que le llevó almuerzo, traicionó lo que yo les he dicho en partida triple, lo traicionó a su defendido ante los capturadores, los policías Colchado, ante la fiscal de la Nación en presencia y ante el juez el día siguiente. Lo traicionó porque firmó, convalidó con su presencia para que se demuestre ante el mundo que el detenido fue debidamente asistido por la garantía constitucional de la defensa. Y grave, entonces, que Guillermo Olivera Díaz no pueda tener ni siquiera esos 4 documentos y mi defendido no me haya firmado aún un escrito autorizándome para obtenerlo. Así que yo el lunes voy a irme a visitarlo a don Pedro, por supuesto, como obligación profesional, con el mayor respeto del mundo. Simplemente, ojalá ya me diga, señor Guillermo Olivera Díaz, ya lo subrogué ayer, ya Iber Maraví, que es comedido, ya ha llevado el escrito, ya lo hemos presentado al juzgado, y yo le tendré que dar la mano, agradecerle por la oportunidad, por el honor que me ha brindado para ser su defensor, aunque en pocos días. Desgraciadamente, esta es una tarea reincidente para quien me subroga, porque también Pedro Castillo Terrones me designó por escrito el 9 de diciembre del año 2022. Lo hice firmar en 3 ejemplares originales, los tengo. Uno ya no, porque lo presenté, claro, a la Sala Penal Suprema de los San Martín Castro, ¿no?
Eso fue el 9. 10, 11, 12, me citó Pedro Castillo Terrones a su local de Diroes. Me recibió con toda la deferencia del mundo. Por favor, él estaba sentado en su cama, en su dormitorio, me hizo sentar en una silla de al lado, conversamos cosas, bueno, irrelevantes para este coloquio, esta entrevista. Inclusive entré al baño ahí en su dormitorio, usé, y seguramente ya lo llamarían por teléfono, no lo sé. Me dijo, doctor, podemos pasar ya a la sala, porque estaba en su dormitorio, ¿no? Al ladito de su cama. Claro que pasamos a la sala, ¿no? Honda de mi sorpresa, en la sala habían 2 abogados más, Ronald Atencio Sotomayor y Raúl Noblecilla. ¿Quién los convocó? No lo sé. ¿Le avisaron a Pedro Castillo? No lo sé. ¿Él los llamó? No lo sé. Pero sí sé que cuando llegué a esa reunión ya tripartita de 3 abogados y de don Pedro Castillo, Ronald Atencio le dijo, compañero presidente, afuera está la compañera Betsy. Yo no sé qué mensaje es ese, ¿no? Y los circunstantes de afuera me dijeron, sí, en efecto ha venido una camioneta de unos $10,000 de lunas polarizadas. ¿Quién estará dentro? Pero de allí se bajaron Ronald Atencio y Raúl Noblecilla. Ronald Atencio y Raúl Noblecilla. Y bueno, en cierto momento, palabras más, palabras menos, don Pedro propuso que de este equipo de defensores, me consideraba dentro de ese equipo, fuera el líder Ronald Atencio. Y yo medio lo miré, ¿no? El líder Ronald Atencio. O sea, me hacía sometido a Ronald Atencio sin haberme dicho, ¿no? Y como yo, les confieso, no dije todavía nada, ¿no? No dije nada. Pero como ya se sintió líder Ronald Atencio, y en ese acto sacó de su chaqueta un documento que le entregó a Pedro. Me imagino de parte de la compañera Betsy que está afuera, ¿no? Porque ya venía escrito, ¿no? Y lo leyó don Pedro, ¿no? Lo leyó. Así como quizá él no entiende esto de coercitivo, de coactivo, detención preliminar judicial, de captura en flagrancia, de delito flagrante, por lo que le consulta a su arrimado defensor, Chotano él, quizá tampoco pudo entender lo que lo estaba leyendo, ¿no? Y yo le tuve casi que arranchar el documento, pero le dije con la mayor amabilidad del mundo, don Pedro, ¿me permite ese documento? Claro, doctor, me lo entregó, muy amable, me lo entregó, lo leí. La primera línea, eso que los abogados decimos subilla, decía subrogo a todo aquel letrado que haya acreditado antes. Ya no leí más. Le dije, don Pedro, usted ya me está subrogando, por lo tanto, ya me quise defender. Perdón, retirar. Hasta casi me paré ya, para irme. Por supuesto no les habría dado ni la mano, ¿no? Soy así. Como no le di la mano a Alan García Pérez cuando me quiso pagar $60,000, debiendo ser $600,000. Vi que era una cantidad diminuta, que era la no convenida, entendí que ese era un gambito, no le di la mano, me retiré y no lo he visto hasta que se ha matado. Soy ese. Radical, como se ve, ¿no? Y don Pedro me dijo, ¿y qué es subrogo, doctor? Yo medio miré al techo, ¿no? Le dije, le voy a explicar a don Pedro, ¿no? Como dice Wilmer, con manzanitas, ¿no? Subrogo significa, don Pedro, hecho a este abogado Guillermo Olivera Díaz, aquí presente. Subrogo significa destituyo a este abogaducho Guillermo Olivera Díaz que me está mirando. Subrogo significa no quiero más que en mi vida me defienda este llamado abogado Guillermo Olivera Díaz. Eso significa subrogo. Manzanitas, ¿no? Y don Pedro, claro, se asustó de estas manzanitas y se dirigió a Ronald Atencio y le dijo, doctor, ¿y puede quitar ese verbo? Ronald Atencio le dijo, muy suelto de huesos, no, presidente,
No se lo puede quitar, porque mañana es la audiencia, en efecto. Esto era el 12 de diciembre y mañana 13 era la audiencia en la que quedó encarcelado, en la que se dictó la detención preliminar judicial de 7 días, el 13 de diciembre. Esa que no cuestionó el día 8, en resolución de primera instancia, Aníbal Torres Vázquez, ahí defensor presente. Ese que negó que lo habían intimidado o coaccionado con armas, que ocultó. Ahí me aconsejan por acá a la secretaria, pero 7 meses después dicen, no, el día 7 nos iban a matar a Pedro o a mí, y por eso es que, como yo tengo miedo, como yo soy chotando de boca, como yo soy chotando solo cuando grito, tuve miedo y lo tuve que hacer firmar. Y no como aquellos ignorantes como Guillermo Olivera Díaz, que habrían preferido que lo maten y no que firme la papeleta de detención. Pero al siguiente día Aníbal ya no estaba amenazado con metralleta, ¿no? Y tú también te amarraste la boca. Entonces eres un chorando maricón del día de la captura y un chorando maricón del día siguiente. Entonces, pues, ¿por qué la farsa? Porque para que la fiscal de la Nación pida 7 días de detención preliminar judicial, que no lo debe pedir, sino delictivamente, prevaricadoramente, para que el juez supremo del 8 de diciembre dicte la detención preliminar judicial de 7 días, que no lo debió dictar, salvo prevaricando, tienen que aplicar el derecho. No es porque no me gusta la cara de don Pedro, no es porque él ha leído su mensaje y eso es terrible, no. Para pedir una detención preliminar yo tengo que basarme en una norma jurídica. Para yo dictar la detención preliminar judicial, yo como juez me tengo que apoyar en un basamento jurídico. ¿Existe alguno? Claro que existe. Una norma constitucional expresa, especial, que se refiere a cualquier fiscal de la nación, aunque sean de alas peruanas, que se refiere a cualquier juez supremo de investigación preparatoria, aunque se encuentre investigado por muchos delitos que ha cometido en Piura. Porque si le dan cuenta a un juez supremo de un detenido en flagrancia, yo juez, oiga, ¿y yo cómo hago la calificación del delito? Esta fiscal de la Nación me dice que es delito de rebelión. Colchado no me ha dicho. Lo ha detenido en flagrancia, pero no me ha dicho qué delito. Pero la fiscal de la Nación me está diciendo 4, no es 1. Me está diciendo que ha cometido Pedro Castillo delito de rebelión, que ha cometido delito de conspiración en forma alternativa, o lo uno o lo otro, no lo sé, pero lo detengo. Quizás no es ninguno, pero lo detengo. Si después lo suelven, pero ya está detenido y ya está vacado, ojo. Y la misma fiscal de la Nación dice delito de abuso de autoridad, con la lectura del mensaje, delito de abuso de autoridad, un tercero, y dice un cuarto, delito contra la paz pública, porque en efecto al leer puede que se levanten los 5 suyos, o los 4 suyos, o solo 3, o solo 2, y vengan a Lima. Ese es delito contra la paz pública, ¿no? ¿Cuál de los 4 era para ti, Colchado? ¿Cuál de los 4 era para la fiscal de la Nación? ¿Cuál de los 4 era para el juez supremo? Bueno, para los 2, los 4. ¿Tienen alguna permisión jurídica para calificar el delito de un presidente de la República? No la tienen, señores, no la tienen. Por favor, que estos jueces supremos, cuando los voten del cargo, vean el artículo 100 de la Constitución Política, que es un artículo especial que se refiere al fiscal de la Nación y al juez supremo en el inicio del proceso. Dice que un fiscal de la Nación tiene que respetar los términos de la resolución acusatoria de contenido penal que ha dictado el Congreso y que autorice el procesamiento y, en consecuencia, la detención de un presidente de la República. De cualquier presidente de la República. Un fiscal de la Nación, cuando pide, no puede excederse ni puede reducir los términos de la acusación. Ni siquiera puede hacer la calificación de los hechos como delito tal o cual, de alternativos ni en conjunto. ¿Por qué? Porque esa calificación del delito la hace el Congreso. Eso es
un precepto que rige para cualquier presidente de la República. Solo se procesa penalmente a un presidente de la República por los delitos que autoriza el Congreso en una resolución acusatoria de contenido penal que se dicta entre gallos y medianoche. No. Que se dicta mediante un oficio de la fiscal de la Nación. No. Del Pleno del Congreso. No. Aunque lo hagan por unanimidad. No, señores. Ni la unanimidad puede reformar la Constitución o puede abrogarla o puede zurrarse en ella. No, señor. Porque el presidente de la República solo puede ser autorizado por el Congreso para que se lo procese por el delito A o B, o por los dos, o por 10. Solo así, tanto la fiscal de la Nación como el juez están autorizados para denunciar o procesar por los delitos que ha autorizado el Congreso, por cuyos delitos ellos no se pueden exceder ni se pueden reducir, porque lo dice la Constitución Política y no Guillermo Rivera Díaz. ¿Qué significa que no se pueden exceder? Porque si el Congreso fue benévolo, en donde no existen solo los Montoya, ni los jueces, ni las Patricias, y dice, bueno, pobrecito, este hombre de Tacabamba, hay que ponerle un solo delito, aunque se merezca condena condicional, pero lo que nos interesa es bajarlo. Benignos ellos. Entonces le ponemos uno, autorizamos por solo uno. Si lo autorizan por solo uno, el juez no puede ponerle 2. La fiscal de la Nación no puede denunciarlo por 2, ni pedir detención preliminar por 2, porque no lo ha autorizado el Congreso. Solo por 1, porque lo ha autorizado. Y si es 4 delitos, conforme en efecto ha sucedido tiempo después, la fiscal de la Nación no puede reducir los 4 a 3, a 2, a 1. Ni el juez supremo no puede reducir los 4 a 3, a 2 o a 1, porque el único delito por el que se procesa a un presidente de la República, y también a un congresista, y también a un ministro, y también a un juez supremo, y también a un fiscal supremo, son solos los hechos calificados por el Congreso como delito, tal como en una extradición. Chile nos autoriza a procesar penalmente por el delito A Kenia Fujimori, y solo por él lo podemos procesar y condenar, y está condenado, ¿no? Pero si le queremos agregar 5 delitos más, no podemos, porque el Chile nos tiene que autorizar la ampliación de esa calificación jurídica a más delitos. Lo mismo, el Congreso es el único que autoriza por un delito, por 2 o por 3 o por 4, y el fiscal de la Nación, que es subalterno del Congreso, el juez supremo, que es subalterno del Congreso en materia procesal, porque tienen que respetar los términos de la acusación, no pueden ni excederse ni disminuir, y en consecuencia no pueden ni siquiera procesar, menos detener. He ahí el inicio de la farsa. He ahí la farsa que inició Colchado. He ahí la farsa que alguien le sopló la pluma. ¿Y quién? Su señora, ¿ya? Seguramente en la noche anterior, en reuniones de alcoba. ¿Por qué me refiero a la esposa? Porque la esposa es fiscal adjunta de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Por lo tanto, lo que conversan la fiscal de la Nación con la esposa de Colchado en el día, en el despacho fiscal, en la noche le está diciendo en la cama a Colchado que va a detener mañana. Esto es gravísimo. Además, el Colchado es también un equipo policial agresor, delictivo, criminal, que está al servicio de la fiscal de la Nación. Eso lo pueden ver, y lo ha reclamado 1000 veces Patricia. No, yo no quiero a mi Colchado, tráigalo a mí. Por eso es que el Colchado ha allanado el Palacio de Gobierno cuantas veces ha querido. Como ven, entonces no se puede pedir detención preliminar judicial por el delito 1, el 2, el 3 y el 4 si no hubo autorización congresal, y la autorización congresal se da como paso final al trámite del antejuicio, y el antejuicio se inicia con denuncia constitucional. Luego esa denuncia se califica por la subcomisión de acusaciones constitucionales, se hace el trámite investigatorio, probatorio correspondiente, llega este trabajo de denuncia constitucional a la comisión permanente, y la comisión permanente aprueba la acusación constitucional, pasa el asunto al pleno, nombra una comisión acusadora de 3 congresistas o de 4, sustentan ellos la acusación, por ejemplo, por traición a la patria ante el pleno, y solo después del debate del pleno
Por votación correspondiente se dicta la resolución acusatoria de contenido penal en donde se dice tal delito o tales más. Solo así el fiscal de la Nación puede proceder desde el paso 1 de su rol profesional como fiscal. Y solo así cualquier juez supremo de investigación preparatoria tiene que resolver de acuerdo a los parámetros o términos de la acusación de la resolución del Congreso. Como no existe esto el 7, como no existe esto el 8, eso significa que el topo de Marras ni siquiera entendió qué era esta situación, porque siendo su real de topo se obnubila y no sabe que hay un artículo 7 de la Constitución porque no lo ha leído, porque no lo entiende, porque él solo es civilista, solo habla de acto jurídico, solo habla de contrato y solo grita en las pazuelas para que vengan a Lima a protestar el 19. Pero si habría sido un hombre versado en derecho, habría esgrimido no solo ante los colchados, no solo ante la Fiscalía de la Nación y no solo ante el juez supremo, sino se habría designado defensor para que ante la Sala Penal Permanente habría defendido como corresponde a don Pedro Castillo Terrones. No lo hizo, como no lo están haciendo los Pachas, los Robles, los Ayala, ni los demás, porque todos están bajo la férula y la crematística de Aníbal Torres Vázquez. Por eso es que, pueblo peruano, yo no puedo seguir en la defensa de Pedro Castillo Terrones, no he renunciado a la defensa, no, solo le he comunicado al pariente 1, al pariente 2 por escrito, por favor dígale a don Pedro que nombre otro abogado para que me reemplace, porque yo no voy a seguir en su defensa, yo no voy a seguir en su defensa. Y solo el lunes, porque eso ha sido el 30, hoy es 1, sábado, mañana es domingo, solo el lunes tendré la aquiescencia, el disenso o lo que fuere de don Pedro Castillo Terrones. Pero ya ustedes saben que yo no puedo seguir como defensor con los Pachas, con los Robles, con los Ayala, porque ellos sabotean la labor del colega, como lo están haciendo con el solo documento que ninguno de ellos me ha alcanzado, porque ninguno de ellos lo tiene, y gravísimo, que es el documento 1 de la desventura de don Pedro Castillo. La detención policial y su notificación, la llamada papeleta de detención, es la partida de nacimiento de un proceso penal. Es la foja 1. La foja 1 la sigue buscando Eduardo Pachas. Es que seguramente primero le consulta a Aníbal Torres Vázquez: oye, Olivera está pidiendo la detención policial en donde aparece tu firma. No se lo deja nada, porque ese es un ignorante. Entonces no puede funcionar un ignorante frente a sabios. Por eso es que perdonen que yo no pueda seguir siendo su defensor, salvo que remocione a todos los abogados mentados. Gracias, Wilber, y ojalá alguna pregunta adicional. Claro que sí, doctor. Nuestra hermana Yasmín nos ha hecho llegar una pregunta, así que con su permiso la vamos a compartir. Amigo, nuestra hermana nos ha mandado un audio porque no tiene buena señal, pero yo se los pongo. Nuestra hermana Yasmín del canal Clamor Popular. Mi querido doctor Olivera Díaz, apreciado, valorado, hermano Wilmer, aquí en tu espacio Inti Noticias, mi saludo a ustedes dos y también al pueblo, a nuestro pueblo patriota que nos sigue en las redes sociales y que tienen el clamor popular. Todos nosotros, en realidad, todo el pueblo, los que votamos por un presidente para que desarrolle un programa de gobierno, de un gobierno del pueblo, que tenemos el clamor, pues es el clamor popular, la voz del Perú profundo y de todas las voces que hay en todo nuestro país, incluso los hermanos que están fuera de nuestro terruño, todos los hermanos en diferentes partes del mundo. El clamor es que el doctor Olivera Díaz sea el abogado que lo defienda. Y yo, tú, Wilmer, representamos a ese pueblo. Y ese pueblo va mi saludo a los que están siguiendo este programa, que llega a todos, a cada rincón del país y también diferentes partes del mundo.
Ante todo, mi saludo afectuoso al doctor Olivera Díaz, el reconocimiento, la valoración, primero por su calidad humana, por el gran ser humano que es, auténtico, sin dobleces, sin dobles discursos, sin intereses soterrados. Eso sobre todo. Y además, encima de todo, su capacidad, su experiencia de 53 años, hermanos y hermanas, que se ha visto claramente demostrado en la audiencia de acción de amparo, cuando ha bofeteado, cuando ha dado látigos a esos jueces, a ese fiscal que no sabía ni argumentar, que se salía de la ley. No hay leyes que lo puedan respaldar, solo falacias. En cambio, el doctor nos demostró allí, en los hechos, no solo en las palabras, en la acción, su capacidad para la defensa y toda su experiencia y todo lo que el pueblo peruano y que por eso lo queremos como abogado de nuestro presidente, porque es Pedro Castillo Terrones, su familia, sus seres que los quieren, seres queridos, pero es de lo íntimo a lo colectivo, a lo inmenso, que es todo el pueblo, representando todo el pueblo. Esta defensa es de todo el pueblo, para todo el pueblo. No se trata de un individuo ni de un grupo, ni es algo que pueda tener que ver con intereses individualistas, no, es un colectivo, son hechos históricos, es para liberar nuestra patria de esta dictadura fascista, entreguista, asesina, que no va a tener límites y respaldada porque ha hecho un pacto de impunidad con la gran bestia imperialista, con sus militares dentro de nuestro país, con sus laboratorios. Vamos a hacer una colombianización, ucranización, y eso no es posible. Necesitamos a nuestro doctor del pueblo, solo el pueblo sale al pueblo, doctor Olivera Díaz. Y esto no es lisonjear, no es adular, ni nada de esto. Esto me nace del corazón. Como sé que el doctor Olivera Díaz lo que dice con convicción es con hechos, con pruebas, y que también le nace del corazón. Porque del corazón, del tesoro del corazón habla la boca, hablan los labios. Hermanos y hermanas, doctor Olivera Díaz, de verdad, es el clamor del pueblo, tanta gente que me escribe, tanta preocupación por lo que ha pasado, este hecho lamentable de Iber Maraví, realmente, que no puede ser que signifique el alejamiento de usted, aunque está en todo el derecho, porque lo hay respetado. Porque no se trata de que no hable de Torres o no hable de Benji. Aquí es mucho más. No son individuos. Se está jugando el destino de nuestra patria, que está secuestrado por una mafia, una organización criminal tan peligrosa, que puede destruir totalmente nuestro país. Entonces esto es de vida o muerte, hermanos y hermanas. Doctor Olivera Díaz, Wilmer. Entonces hay que tomar conciencia de eso, y no puede ser que porque Iber Maraví vio el comercio, ya expliqué ayer qué pretendió el grupo del comercio. Ellos manejan matrices de opinión, estrategias, porque justamente quieren golpear la defensa del presidente. Hay una complicidad aquí, orquestada, planificada. Esas cosas no son casuales. Iber Maraví, que yo no entiendo si tiene conciencia de clase, si es un profesor del SUTEP, ¿no? Luchador social, esa es la que teníamos entendido, pueda pisar el palito de este medio, el grupo del comercio, este medio delincuencial, corrupto, y llamar la atención por eso y prohibir al doctor Olivera Díaz. De ninguna manera, eso es inconcebible, inaudito. Y que por esa razón, a porta de una deliberación, porque se va a deliberar
En cualquier momento los jueces sobre la acción de amparo sostenida y sustentada brillantemente por el doctor Olivera Díaz y con el ímpetu que lo caracteriza, se vea totalmente en riesgo. Eso no puede ser. Presidente Castillo Terrones, su familia, eso no puede ser. Todo el pueblo que tenemos en el corazón, al presidente, a su familia, a la posibilidad de recuperar nuestra patria para tener una nueva constitución. Todo el pueblo le pedimos con el corazón, los que somos patriotas, los que no buscamos ningún interés individualista, les pedimos que reflexionen y que todos esos abogados, ahora está demostrado palmariamente, hermanos y hermanas, diáfanamente, que detrás de estos abogados está Torres, el Topo Torres. Cuando el doctor Olivera Díaz llegó cerca al presidente y le pidió a Torres los documentos, las actas de impugnación del fujimorismo que chillaba fraude para poder colaborar, ¿qué hizo Torres? Le negó esas actas, le negó esos documentos. Esa es su estrategia de él, es clara. Le negó, le dijo búscalo del internet, porque el doctor Olivera Díaz yo lo entrevisté y manifestó eso. Búscalo del internet. Le negó. ¿Para qué? Para que no esté cerca el presidente, para que no se involucre en su defensa, porque él desde el inicio, sin nunca haber votado en la primera vuelta, se infiltró cerca al presidente. Y entonces no lo quería el doctor Olivera Díaz cerca. ¿Por qué? Por su honestidad, por su moral, por su trayectoria intachable que está en las antípodas de Aníbal Torres y su siniestro papel, su siniestro rol en la dictadura del año 95, cuando ya se habían asesinado a los hermanos de la Cantuta en la comisión interventora, que ya explico algo en mi programa. Entonces, esa es la táctica de Torres, decir no, búscalo en otra parte, no cederle los documentos al abogado. Eso es ahí fue un claro boicot contra él para tenerlo al presidente prácticamente secuestrado, sin personajes como el doctor Olivera Díaz que lo puedan orientar de la manera correcta y a favor del pueblo, como asesor, como abogado, y lógicamente tenía que ser formalizada su designación como abogado. En ese momento, antes de que el presidente fuera proclamado, lo dejó de lado, lo distanció al doctor Olivera Díaz, como distanció a todo lo que no convenía a sus intereses y de sus amos, porque hay titiriteros aquí. Solamente los que vemos son los esbirros, los topos, y ya sabemos quién es el amo acá, ¿no? Ese país del norte que ha controlado siempre nuestro país, pero ahora es más que nunca y más grave que nunca. Entonces ahora sus abogados, que lo defienden a capa y espada, ponen sus manos en el fuego por él. Todos los abogados que él eligió para vincularlos al presidente Castillo, Pachas, Benji Espinosa, Robles, todos ellos, hermanos y hermanas, o sea, es claramente, tienen la misma táctica, la misma, no le entregan los documentos, le hacen largas. Iber Maraví también ha sido solicitado, el doctor lo está diciendo que ha solicitado, y aquí no se trata de que el doctor lo solicite para hacer la defensa, además de ser de justicia y ser lógico y le tengan que dar esos documentos. Nosotros, el pueblo, exigimos que los documentos que ha mencionado el doctor sean entregados por quien corresponda, porque si no, automáticamente se van a convertir en enemigos del pueblo, porque este programa va a llevar a muchos y se va a hacer viral. El informe de Colchado sobre la detención policial, la papeleta
de detención, el requerimiento fiscal de detención preliminar, judicial de 7 días. Eso es lo que ha mencionado el doctor Olivera Díaz. También está la resolución del juez que ordenó detención preliminar judicial. Eso tienen que entregar. Y este último, la resolución del juez que ordenó la detención preliminar judicial, después de que Torres dijo que no había habido ninguna medida coercitiva, que todo estaba bien, ok, cuando lo tenía el doctor con una metralleta allí, ¿no? O sea, esa resolución, todos esos documentos deben ser entregados inmediatamente, porque allí se ve que están torpedeando la defensa del presidente, que se están infiltrando para que el presidente siga encerrado, siga secuestrado, y no donde debe estar, en Palacio de Gobierno, gobernando, porque es el presidente legítimo. Mi querido doctor Olivera Díaz, esa resolución del juez que ordena la detención preliminar judicial, además de los otros documentos que hasta el día de hoy le han negado, porque eso es, y estoy segurísima, sin el conocimiento del presidente, como cuando lo subrogaron, sin el conocimiento del presidente le hicieron firmar cuando no sabía ni qué significaba subrogar, atención y noblecía, es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Torpedearon el gobierno, los topos, y ahora la defensa. Doctor Olivera Díaz, sabemos que el presidente y la familia que está escuchando este programa va a tomar conciencia de eso. Es el pueblo que habla, somos la gente, la voz del pueblo, la gente que de corazón quiere lo mejor del país, que de corazón, con sentimientos elevados, quiere la recuperación de la patria. Y que en mi caso yo he luchado toda una vida por los que más sufren. Por eso es este canal Clamor Popular, la voz del Perú profundo, que nos hermana, y estamos hermanados para luchar por nuestra patria. Solo el pueblo salva al pueblo. Y ahora necesitamos que el doctor Olivera comande la defensa del presidente Castillo y que se purgue allí, o que se definan qué hacen negando documentos y dedicándose más a defender a Aníbal Torres con todas las pruebas que hay de lo que fue en el pasado y de lo que hizo. Hasta el último momento que estuvo con el presidente Castillo lo hundió, negando, hermanos y hermanas, lo evidente, lo que estaba súper probado, de que el presidente había sido amenazado, coaccionado, con una metralleta ahí que se ve claramente, con su criatura que estaba allí, con la niña, una situación totalmente ilegal, criminal, totalmente conculcaron sus derechos, y Torres dijo que todo estaba bien, que la detención fue normal, y ahí no había armas para que tema por la vida del presidente. O sea, ahí se ve la mentira. Entonces, doctor Olivera Díaz, sabemos lo importante de estos documentos. Quisiera que hable un poco de la resolución del juez que ordena detención preliminar judicial. La relevancia de cada de estos documentos que deben ser públicos y que nosotros como pueblo exigimos que los doctores, los abogados respectivos entreguen inmediatamente esta documentación, porque sabemos que el presidente y la familia, el día que hable con usted, van a querer, porque es la voz del pueblo, es la voz de Dios, es la voz que apoya al presidente incondicionalmente, lo quieren a usted como abogado. Sin más que preguntarle, más allá de la importancia, ¿no?, de la relevancia de estos documentos y por qué es necesario que nosotros, no solamente sea un pedido, sino el pedido de todo el pueblo, que hagan públicos esos documentos, que le entreguen esos documentos y que usted siga en la defensa, doctor Olivera Díaz. Eso es lo que queremos, por eso es lo que luchamos. Y por otra parte, usted está como abogado de la acción de amparo, pero además, ¿cómo podría usted, para encargarse también de todas las los demás casos que están llevando Pachas, que está llevando Robles, que está llevando el doctor Ayala, todos ellos, ¿cómo podría usted tomar la batuta de todos estos casos
staff de abogados. ¿Cómo tendría que ser, doctor? ¿Cómo tendría que ser una reorganización de la defensa? Usted dice que de verdad 3, 4 abogados es muy poco, debieran ser 50. Usted podría organizar y dirigir esa defensa con abogados realmente que no estén ligados a intereses creados, a intereses soterrados, para que el presidente tenga una defensa realmente ejemplar, como siempre debió ser, límpida, prístina, honesta y por supuesto la mejor, la más eficiente, porque está en juego el destino, el presente, el futuro de nuestra patria. Entonces quisiéramos que nos diga qué es lo que se tendría que hacer, cómo tendría que reorganizarse la defensa, doctor. El pueblo queremos que usted esté adelante, no solamente asesorando, sino defendiendo y, ¿por qué no?, también proponiendo qué abogados. ¿Cómo tendría que hacerse, doctor? Esa es la pregunta, ¿no? Finalmente, de que cómo se tendría que reorganizar la defensa. Ahí está la pregunta, doctor, le hemos trasladado un poco larga, pero valió la pena el contexto de nuestra hermana Yasmín, una verdadera patriota. Adelante, doctor, por favor. Le rogaría, apreciado Wilmer Domínguez, que esta sea la única pregunta y la última, y también la única respuesta y la última que voy a dar. Voy a ser muy gráfico cuando me refiero a esos 4 documentos iniciales. Uno, el parte policial de los Colchado que detienen. Los Colchado porque hay varios, ¿no? Todos armados. 2, la papeleta de detención. Porque en efecto ese documento tiene pues la firma del detenido, en donde acepta su detención calladito, la firma de su defensor, para convalidar pues que esa detención fue arreglada de derecho porque está su defensor presente, quien no dijo nada. El tercer documento es el requerimiento fiscal de la detención preliminar judicial de 7 días, que es parte de la farsa, porque no se puede pedir detención preliminar de ningún día, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 7, contra un presidente de la República en funciones, porque esa detención preliminar judicial de 7 días es la que instituye una ley ordinaria que nunca ha modificado la detención, esa misma detención en la Constitución política, porque la Constitución política no establece jamás el término de detención preliminar judicial ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 7, salvo el Código Procesal Penal, pero respecto de los que no tienen inmunidad presidencial, para el asaltante pues, callejero, para el homicida de por ahí, para el veneco que también hace de las suyas, a ellos se le puede dictar detención preliminar judicial de 7 días. A un presidente de la República nunca, porque la Constitución no permite que se vaya ni a procesamiento ni a detención preliminar si no hay resolución acusatoria autoritativa del Congreso. De ahí la importancia de ese documento. Y por supuesto, de la resolución final del juez supremo referido, Shekhla Soria, en donde valida esa detención policial, valida. Me imagino que la valida, porque se basa pues en la aquiescencia que ha dado su abogado circunstancial Aníbal Torres Vázquez. De ahí la traición de este Aníbal, porque está convalidando 4 documentos que sirven para colgarlo a don Pedro aún hasta hoy. ¿Y por qué los busco esos documentos? Y no los he podido ni ver, salvo la recensión periodística, ¿no? Porque recuerden que yo soy abogado en un solo caso, la demanda de amparo. La demanda de amparo hecha a firmar por Walter Ayala González, que no soy yo, pues.
pero creo que no me debo quedar callado. Señor, en esa demanda de amparo, que tiene unas 40 páginas, solo está firmada la última página, la última, la 40. Todas las otras 39 páginas no están firmadas por don Pedro Castillo Terrones. Yo he estado frente a Pedro, le he mostrado la demanda, le he dicho, oiga, pero aquí no está usted firmado. Sí, dice, solo he firmado la última. ¿Y cómo sabe usted que las 39 que usted no ha firmado son las mismas que le dijeron? Y si ha sido hecho el cambiazo, y si hay un fraude procesal, ¿usted lo puede saber? No, doctor. Y entonces, ¿por qué diantre Aníbal Torres Vázquez dice que solo se debe firmar la última, tal como lo ha hecho Walter Ayala? Y me dice que yo soy ignorante, que las demandas solo se firman en la última. No, señor civilista, no, señor leguleyo, no, señor chotano de M. A uno que está preso se le hace firmar todas las páginas de su demanda para que no le hagan el cambiazo, como en este caso pueden haberla hecho. Señor don Pedro Castillo Terrones no tiene ninguna seguridad que esas 39 páginas sin su firma sean las que realmente él las haya visto o leído. Él no lo sabe. Porque le hicieron creer que mientras más demandas de amparo haga, entonces era mejor para su defensa. Por eso es que al parecer le han hecho firmar en la última página la demanda de amparo 1, la demanda de amparo 2, la demanda de amparo 3 y no sé cuántas más, de cuyos textos sin su firma él no sabe nada, no recuerda ni una frase que le hayan hecho. De allí la similitud de las demandas, ¿no? Todas casi lo mismo, como copia y pega. Pobrecito don Pedro, solo firmó la última y no sabe que las que no tienen su firma sea realmente el texto que le mostraron, si es que le mostraron. Ojo. Y me asusta porque esas demandas de amparo, esto va a resultar medio rarísimo, ¿no? De repente va a justificar que me digan loquito, ¿no? Y no lo soy, solo soy acucioso, solo soy lector. Y como soy lector, he leído la manda de amparo de Walter Ayala González y he descubierto que no se dice ni una sola vez la palabra detención. No se menciona ninguna sola vez que la detención policial de Los Colchado haya sido a la 1:42 de la tarde antes de la vacancia. Y no se menciona ninguna sola vez en esa demanda la palabra flagrancia. Y si no se menciona ninguna vez la palabra delito, la palabra flagrancia, la palabra detención preliminar judicial, ni 7 días, entonces ¿cómo diantre yo le podía contestar al juez penal superior Escobedo en la audiencia del 23 de junio cuáles son las implicancias de la vía constitucional en la vía penal, si la vía penal no está referida en ninguna sola palabra en las demandas de amparo que le han planteado en favor, entre comillas, de don Pedro Castillo? Por eso es que necesito esos documentos para que ojalá en segunda instancia, que es la Corte Suprema, y para que ojalá en la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, hagamos valer esos documentos que prueban que aquí la vía penal se inició antes de que se haya levantado la prerrogativa del antejuicio. Porque la prerrogativa del antejuicio inconstitucional y delictivamente se levantó, entre comillas, el domingo 11 de diciembre. Y la detención policial fue el 7 y la resolución preliminar judicial fue el 8. Por lo tanto, el 7 y el 8 son anteriores al 12. Además que el 12 no se levanta la prerrogativa judicial del antejuicio mediante la nocturnidad de una sesión del Congreso, ni aunque votaran por unanimidad. Entonces el Poder Judicial, frente a esta nueva arremetida que haríamos en segunda instancia y en tercera, en donde demostremos que la vía constitucional y la vía penal están imbricadas, engarzadas por ser la vía penal antes de la vía constitucional, la vía constitucional no puede cerrar los ojos a un antecedente de ella,
como es la detención policial del 7, la resolución del 8, si la prerrogativa del antejuicio fue levantada el 12, pero la vía penal se inició desde el momento que se lo detiene, desde el momento que se requiere la detención preliminar judicial y desde el momento que se dicta la detención preliminar por el juez. Y se la resuelve en segunda instancia por 5 jueces supremos liderados por César San Martín, porque esa resolución que valida la detención policial delictiva tiene fecha 13 de diciembre. Pero 13 de diciembre confirmando la resolución del 8, en donde no había levantamiento de la prerrogativa del antejuicio. De allí que quiero hacer este engarzamiento para la segunda instancia en la Suprema de esta demanda de amparo, cuya demanda es diminuta, cuya demanda, al parecer, obra pues de este tipo de abogados que son comandados por Torres Vázquez. ¿Y por qué digo por él? Porque este lorito, cuando le han preguntado últimamente, ¿qué opina usted que los abogados de Castillo están en pugna? ¿Saben qué dice el chotano? No, eso no puede ser. Los abogados tienen que coordinar, tienen que estar entrelazados. En las conferencias de prensa se los debe ver juntos y deben intercambiarse documentos. Solo así funciona una unidad defensiva. Todos los abogados tienen que coordinar y no pugnar entre ellos. Eso mismo decía Wilmer Domínguez en los momentos iniciales, ¿no? Pareciera que Torres Vázquez le escuchó a Wilmer o viceversa, no lo sé, eso no interesa, ¿no? Pero señores, ¿qué significa que yo coordine con los abogados de Torres Vázquez? Significa que yo coordine con Torres Vázquez. Eso significa, porque lo primero que habrá hecho Eduardo Pachas cuando le he pedido la detención de Colchado, lo primero que habrá preguntado a su jefe: señor jefe, ¿le puedo dar a Olivera este documento que me lo pide y en donde aparece su firma? No, no seas cojudo, ¿cómo le vas a entregar a nuestro contrario? Entonces con Torres Vázquez y sus abogados no puedo yo coordinar. Por lo que, contestando a Yasmín Díaz, que parece que es mi pariente porque yo soy Guillermo Olivera Díaz, y qué importante que su plataforma se llame Clamor Popular, porque hasta su voz expresa el clamor del pueblo, y por eso es que estoy en la defensa. No estoy defendiendo a Pedro Castillo Terrones, si estoy defendiendo a ese pueblo por el que clama Yasmín Díaz, por ese pueblo que comenta. ¿Y saben por qué hago la defensa de ese pueblo? Porque yo defiendo el derecho objetivo, el derecho que debe ser aplicado, y que el Torres Vázquez se salteó para que lo apliquen porque él es un topo. Entonces, para que yo pueda funcionar como defensor de don Pedro Castillo, tiene que don Pedro sacarlos, votarlos, echarlos, destituirlos a todos los abogados mentados, porque esos son los que hacen labor de zapa con Z, que sabotean la defensa de Guillermo Olivera Díaz, ¿no? Si ellos van a seguir, por supuesto que yo no puedo estar jamás de los jamases. Yo jamás le perdonaré a un Torres Vázquez que lo ha entregado en la cárcel a su presidente. Señor, metió a un equipo de inteligencia comandado por Bobbio Rosas durante los 17 meses, los quienes han armado todo el tinglado de las Fuerzas Armadas para estar en contra de Pedro Castillo, como lo han demostrado desde el 7 de junio, y aún antes de que sea vacado, porque ya se encontraban rodeando el Congreso todas las Fuerzas Armadas para que no le vaya a pasar nada en el juramento de Dina Boluarte de la usurpadora. Como comprenderán, este es un asunto muy serio, muy profundo. No puedo yo ser defensor de quien quiere seguir siendo defendido por Torres Vázquez, es decir, por su verdugo. Gracias, Wilmer. Gracias, pueblo. Me despido, por favor. Muchas gracias porque me han escuchado. Una cosa muy larga. En otra oportunidad, quizá abundaremos. Ahora, Wilmer, no he querido hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy defensor formal en la demanda de amparo, y yo como abogado, por el Código de Ética, estoy impedido de ocuparme de los pormenores de esa demanda de amparo, como he tratado en lo posible no dedicarme a las interioridades procesales de esa demanda de amparo por la acción de los jueces, por la acción del procurador público, ni las acciones mías. Entonces yo aquí como conferencista, yo aquí como abogado, simplemente estoy ocupándome de estos temas generales para no incurrir en alguna falta ética, porque si los jueces
ven esta mi intervención como una falta ética, ellos tienen la oportunidad legal de sacarme de la defensa. Y por favor no propiciemos que yo sea sacado de la defensa por mandato de los jueces, cuando mejor que me saque don Pedro Castillo solo. Gracias, Wilmer, y gracias, Yasmín Díaz. Alguna vez, cuando estés en Lima, por favor, quiero recibirte y ser tu anfitrión. Buenas horas. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente. Hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a este programa. Queda